Listos. Muy buenas noches, estamos en la Escuela de Formación Bíblica. Hoy, martes 20 de julio, estamos a la mitad del año. En sede Don Bosco estamos aproximadamente a 18 semanas del culmen, del fin de este curso lectivo 2022. Un curso marcado por la presencialidad nuevamente y por todos los cambios que eso implica para nosotros como funcionarios de la institución, pero también para nuestros chicos. Ahí hasta la mascota brincó cuando que ya iba a terminar el año, ¿no? Yo y todo, se puso contento el perrito de la casa. Y bueno, espero que también ustedes estén disfrutando esta noche con gozo y con alegría. Hoy vamos a estar abordando el tema del género epistolar o el género de carta. El término epistolar es más común en la iglesia porque el de carta queda como que uno dice, bueno, son cartas de qué tipo, pero si nos referimos a la carta de San Pablo a los romanos o a los corintios, bueno, ya ahí tiene más sentido para nosotros, pero para efectos de estudio utilizamos siempre el concepto de epistolar o epístola, que es la carta también, es un término griego para referirse a la carta. Entonces vamos a pasar a nuestra oración del día de hoy para hacerla juntos e invocando a Dios su sabiduría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, concédenos la serenidad para aceptar todo lo que no podemos cambiar, valor para cambiar lo que podemos y la sabiduría para reconocer la diferencia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les recuerdo, como siempre, que al inicio o al final de nuestra sesión o de nuestro estudio, siempre incluyo una jaculatoria, una oración breve, como lo son estas, que son oraciones tradicionales de nuestra iglesia y que me gusta siempre recordarlas en aras a que no las olvidemos. De hecho, que yo les he contado que tengo la oportunidad de rezar el rosario de camino al trabajo en las mañanas y siento cada vez que hay menos gente que se une al rosario. Entonces también es una oportunidad de que nos unamos también nosotros en oración. Y les cuento, Dios mediante, mañana tenemos oración en sede Don Bosco de 3 a 4, tenemos grupo de oración presencial y voy a estarles compartiendo un enlace porque mañana vamos a tener transmisión por esta plataforma de Zoom de la oración. Estamos también haciendo ajustes para transmitir por Facebook Live, perdón, en inglés tan fluido. Entonces vamos a tratar de tener estas dos herramientas o instrumentos, por si acaso usted no nos puede acompañar allá en sede Don Bosco para la oración, tenga presente que se puede unir a nosotros por medio de estas plataformas y vivir la experiencia en primera instancia del Santo Rosario y en segundo lugar de una oración de intercesión para la cual tenemos todos los jueves un motivo de oración. Y también nosotros los jueves tenemos adoración al Santísimo en sedes, se expone el Santísimo prácticamente toda la mañana para que nuestros estudiantes, compañeros docentes y demás personas que convivimos en el ambiente de SES puedan asistir a él. Si alguno de ustedes en algún momento tiene la oportunidad de asistir, de igual forma, pueden hacerlo. De hecho que el horario que tenemos para mañana, porque bueno, esto recuerden ustedes, es acorde a las disposiciones que tenemos de espacios y de horarios ahí en el colegio. Mañana tenemos de 11 de la mañana a 1:30 de la tarde, la adoración al Santísimo en la capilla, ahí en sede Don Bosco. Entonces, para que ustedes les digan a sus hijos, a sus nietos, o si alguno de ustedes puede llegar un ratito, pues bienvenido sea para esta experiencia de adoración a Jesús Eucaristía. Muy bien, vamos a continuar con el tema del día de hoy, el tema que nos entretiene. Primero vamos a hablar de nuestros objetivos con respecto a este tema y yo les recuerdo que cuando les comparto la presentación o el documento, ¿cómo lo llamaría yo? El documento resumen, incluye algunos elementos que nosotros tal vez no vemos en la presentación porque no me gusta saturar mucho de texto. Entonces, bueno, vamos a empezar diciendo que el objetivo doctrinal de este tema es reconocer este género epistolar como un instrumento de evangelización utilizado por los santos padres de la iglesia en el siglo I y que forma parte del canon de la Sagrada Escritura. Vamos a decir que el género epistolar o las cartas que se enviaban en esa época, sin pensarlo San Pablo, sin pensarlo San Pedro, sin pensarlo San Juan, etcétera, estaban enviando unos mensajes de motivación no solo para un pueblo, una comunidad, sino para toda la iglesia. Y no solo la iglesia de ese momento, sino la iglesia que llega hasta el día de hoy, hasta nosotros, ¿verdad?
El objetivo vivencial, ahí está la parte en la que todos tenemos que poner de nuestra parte, valga la redundancia, y es poner en práctica las enseñanzas impartidas desde las cartas del Nuevo Testamento. Wow, usted está diciendo, profe Mauricio, ahí ese objetivo está difícil, ese objetivo está complejo, sí es un poco complejo, porque les he dicho siempre que la lectura y el estudio de la Sagrada Escritura es para ponerlo en práctica. Ahora bien, algunos pasajes, algunas cartas nos motivan, nos emocionan, nos inspiran, nos invitan a tener una mayor apertura al Señor. Entonces utilicemos estas cartas o estas epístolas como esa oportunidad de acercarnos a Dios en la gracia. He copiado, eso sí, en la filmina el texto concerniente a la tesis. La tesis es como una especie de aproximación a la generalidad del tema. Y vamos a decir que 21 de los 27 libros del Nuevo Testamento son cartas. Estamos hablando de una gran mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Y bueno, esto es importante saberlo porque son escritas con el fin de dirigir, aconsejar, instruir en sus primeros desarrollos a iglesias recién formadas, a comunidades incipientes que se reunían, que se escondían en catacumbas para poder vivir esta experiencia de fe y para ayudar a los responsables de pastorearlas. Por ejemplo, las cartas a Timoteo no se las escribe Pablo a Timoteo porque Timoteo es muy buen amigo suyo o es muy buena gente, no. Pablo las escribe a Timoteo porque está consciente de la responsabilidad que él tiene como pastor de una comunidad cristiana en el siglo I. Entonces vean ustedes qué importantes son estas enseñanzas, no solo de San Pablo, sino de los demás escritores de epístolas, al enviar estos mensajes que también tienen una carga administrativa de la iglesia, o sea, hablan acerca de la administración de la iglesia. Y esto yo quiero que no lo dejemos pasar, que le prestemos mucha atención porque implica, y ahí sí, digo yo, reconocer el papel que tuvo la escritura de estas cartas dentro de la evangelización y la expansión de la iglesia del primer y segundo siglo. Ya para finales del siglo segundo ya se tiene el canon de la escritura, o sea, lo que es la Biblia como tal, y entonces ya podríamos decir se difunde con mayor amplitud, aunque todavía en manuscritos no había imprenta. Entonces vean ustedes qué importante lo que fue la recolección de las diferentes cartas y la escritura durante estos siglos. Bueno, vamos a decir también que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos relata cómo la fe comenzó a propagarse en Palestina. Y sí, cuando nosotros leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, que hace un tiempo estuvimos analizando, se habla de cómo se expandió la iglesia. Y yo les cuento, el libro de Hechos de los Apóstoles nos narra esa expansión de la iglesia y parte de esa expansión que se dio en Palestina, en Asia Menor, en los pueblos griegos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los griegos que habían sido evangelizados? Todos estos pueblos fue gracias a las escrituras y a los documentos que viajaban de un lugar a otro. La expansión de la iglesia fue también alimentada por la sangre de los mártires, que lo hemos dicho una y otra vez, pero gracias también a la expansión del mensaje evangelístico por medio de la escritura. Aquí ya vamos a incluir no solo las epístolas, sino también el evangelio, ¿verdad? Como tal. Y bueno, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es muy posterior, pero que también es uno de los que fomenta la expansión del cristianismo en todo lo que llamaríamos Asia Menor. Muy bien. Vamos a decir también que las cartas o epístolas reflejan parte del quehacer misionero de los hombres de la época. Los viajes de San Pablo están retratados en sus epístolas, en sus cartas, y además lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles, pero también lo encontramos en las cartas, que es la atención que le da San Pablo a las diferentes comunidades, y cuando escribe a los romanos o cuando escribe a los corintios o cuando escribe a los gálatas o cuando escribe a los efesios o a los tesalonicenses o a los colosenses, etcétera, está escribiendo no solo a ellos, sino a la iglesia que se está desarrollando en diferentes lugares. Recuerden que estas cartas llegaban a un lugar y se transcribían para que otros también tuviesen la oportunidad de leerlas. Ahora, esta misión que desarrollaban los apóstoles y algunos recién convertidos requiere de elementos sustanciales para la evangelización.
y entonces hemos hablado de que los evangelios servían para la catequesis, para la formación de líderes. Podríamos decir que las cartas ayudaban a ordenar las comunidades cristianas litúrgicamente, socialmente, administrativamente. Por ende, es muy importante cuando vemos el género literario carta, que pensemos en ese potencial que tuvo y permítanme hacer una comparación como el que hoy tiene, por ejemplo, una carta encíclica, que es un documento que emite la iglesia, firmada por un papa, pero que va para toda la iglesia, para el mundo entero. Incluso algunas encíclicas o cartas encíclicas son enviadas para todas las personas de buena voluntad, o sea, una persona no católica la puede leer e instruirse por medio de él. Muy bien, esa fue la tesis, es que me alargué un poquito. Vamos a continuar con los autores. Cuando hablamos de los autores, vamos a citar en primera instancia a San Pablo, San Pedro, San Juan, Santiago, Judas, y vamos a decir que la carta a los hebreos no tiene el nombre del autor, y hemos dicho que suponemos que en algún momento puede haber sido o Pablo o un discípulo de Pablo quien inspiró, pero como no tiene autoría, entonces se ha dejado como anónima, pero es canónica. O sea, la iglesia de la época la aceptó como una carta válida por los apóstoles y por ende pertenece al Nuevo Testamento y a la Biblia. Ok, vamos a detenernos ahí. ¿Qué les parece hasta el momento? ¿Cómo vamos con esos contenidos? ¿Hay algo que hasta el momento haya dicho que nos parezca innovador, diferente, que no conocíamos? ¿Vamos todos bien en este camino? Bueno, yo creo que sí, pero todos están muy silenciosos. Eso o están comiendo, ¿no? Dios quiera. No, profe, todo bien. Excelente, doña Roxana, muchas gracias. Doña Roxana, yo la contraté para que me haga el feedback siempre. Entonces ella me hace, aquí Siempre, estamos, ¿verdad? me dice, sí, Siempre gracias a Dios. listos. Es que es la disposición de doña Roxana siempre de atender y de ayudarnos. Entonces, eso es lo importante. Muy bien, vamos a seguir. Ahora, vamos a hablar de la composición como tal de las epístolas. Bueno, vamos a decir de ellas algunas, yo diría, generalidades. Vamos a empezar diciendo que ellas fueron escritas en griego, como el Nuevo Testamento, completamente. Y recordamos, no significa que esto fue difundido únicamente entre el pueblo griego, ¿verdad? Porque el mundo conocido, todo el mundo conocido, hablaba griego, o sea, era el lenguaje común, como decir ahorita el inglés a nivel mundial. Usted puede ir a cualquier país y de ahí le habla a alguien en inglés. Eh, Serán pocos los países donde no usen el inglés para nada, pero bueno, es el más difundido. Entonces, podríamos decir que el griego en esa época era el más común y por ende las cartas fueron escritas en griego. Eso es una gran ventaja para nosotros porque nos recuerda la manera de administración romana. Los romanos crearon un sistema de correo muy dinámico que trasladaba a las diferentes metrópolis todo lo que eran legaciones políticas, militares. Si a alguien le tenían que decir que usted pasaba de estar en Palestina y tenía que ir a Siria, bueno, se lo mandaban por carta. Y entonces el sistema de correo fue muy difundido en esa época gracias a los romanos. Y recuerden también que en el tiempo de los romanos fue cuando se construyeron las calzadas, caminos de piedra que inicialmente se hicieron con la finalidad de trasladar ejércitos rápidamente de un lugar a otro. No es lo mismo llevar carretas y hombres y caballos por un camino de piedra que llevarlos por un camino de barro, por ejemplo. Entonces, la expansión del cristianismo siempre estuvo fomentada por el desarrollo también que tuvo el imperio romano y todo este tipo de difusión de documentos. Vamos a decir también que está presente desde el Antiguo Testamento. Vea que aquí me voy a detener. Estamos hablando del género epistolar o el género de carta, no propiamente solo de las cartas del Nuevo Testamento, aunque sí, ustedes saben, hacemos énfasis en ellas porque ahorita estamos estudiando el Nuevo Testamento. Sin embargo, yo quisiera citar algunos ejemplos presentes en la Escritura, en el Antiguo Testamento, para que veamos cómo aparecen ahí mensajes en carta, pero dentro de algunos libros de diferentes géneros. Quisiera ir al primer libro de Reyes,
al primer libro de los Reyes y vamos a buscar ahí el capítulo 21, primer libro de Reyes, capítulo 21, versos 9 al 10. Entonces, Primera de Reyes 21, vamos a ver por acá, 21, del 9 al 10. Muy bien. Dice así, la carta decía, ordenen un ayuno y citen a Nabot a comparecer ante el pueblo. Consíganse a 2 malvados para que le lancen esta acusación. Tú maldeciste a Dios y al rey, entonces lo sacarán fuera y lo matarán a pedradas. Bueno, este pasaje a lo que hace referencia es aquel complot que hizo un rey de Israel en una época contra un hombre llamado Nabot, que tenía una viña muy bonita, estaba a la parte del palacio y el rey Ahab quería esa viña para él, y entonces lo que hizo fue montar por medio de una trampa un engaño a Nabot para que lo mataran, alegando que había maldecido a Dios y al rey. Y se salió con la suya. De verdad lo mataron y le robó la viña. Sin embargo, en la historia después vendrá cómo Dios hizo justicia. Ahora bien, este mensaje que acabo de leer del primer libro de Reyes, en capítulo 21, versos 9 y 10, se mandó por medio de una carta. En otras palabras, profe, en el Antiguo Testamento tenemos referencias a cartas. Sí, tenemos referencias a cartas. Podríamos decir también que en Esdras y Nehemías y Jeremías aparecen otros ejemplos que están incluidos en el resumen. No voy a abordarlos ahorita, pero estos 3, Esdras, Nehemías y Jeremías, son profetas del cautiverio. Recuerdan que había unos que se habían quedado en Jerusalén y otros los llevaron cautivos a Nínive o a Siria, bueno, a Babilonia. Entonces, estas cartas eran las que se enviaban entre los profetas y el pueblo que estaba cautivo. Entonces, era la comunicación que había entre la ciudad de Jerusalén, o la ciudad de Dios, con el pueblo que estaba cautivo en otra nación. Entonces, ahí vamos a encontrar varios ejemplos de estas diferentes menciones. Ahora bien, también vamos a decir que en el Nuevo Testamento aparecen ejemplos de lo que serían cartas. Vamos a decir que en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, tenemos un ejemplo, después de que se da, bueno, en la Asamblea de Jerusalén, recuerden ustedes aquella discusión de cómo iniciar a los no judíos en el cristianismo. Bueno, pues ahí se resuelve y ahí aparece un mensaje que se envió por medio de carta. Y también aparece citadas cartas en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2 y capítulo 3, el mensaje a las 7 iglesias. Entonces a cada iglesia se le envía un mensaje, por así decirlo, con una carta. Entonces ahí es donde nosotros decimos, el género literario como tal está presente en el Antiguo Testamento, está presente en el Nuevo Testamento con libros enteros o cartas enteras que aparecen ahí como libros del Nuevo Testamento, pero también aparecen inmersos o incluidos dentro de otras secciones, podríamos decirlo, del Nuevo Testamento en otros libros. ¿Ok? Entonces ya vimos que hay mucho de este género en la escritura. Vamos a seguir por aquí. ¿Quiénes eran los destinatarios? Esto es importante porque eran todas aquellas comunidades cristianas fundadas en el siglo I. Vamos a ser claros en esto. Las cartas del Nuevo Testamento no se envían a personas no creyentes en ese momento, no se envía a los que eran creyentes, la envían San Pablo y la envía San Pedro, San Juan, Santiago, San Judas, las envían con la finalidad de animar a esas comunidades. Ahora sí, dice ahí, no tenía un carácter exclusivo. No era que solamente los corintios podían leer la carta a los corintios, no. Era dirigida a los corintios con algunas observaciones y algunas exhortaciones de San Pablo, pero la misma se podía difundir en otras comunidades donde también se leían y se aplicaban dichas enseñanzas. Entonces podríamos decir que no eran de un carácter exclusivo, pero que se utilizaron para la evangelización de los pueblos de todo Oriente. Entonces sí, encontramos en las cartas una doble finalidad. Vamos a pasar a la otra. Esta es muy importante.
Cuando hablamos de la división, hablamos de que se habla de diferentes tipos de epístolas o grupos de epístolas. Bueno, vamos a decir que aparecen mencionadas las que se denominan las primeras epístolas, que hacen referencia a una época en la que fueron compuestas. Y no solo se considera que son los escritos más antiguos del apóstol San Pablo, por ejemplo, sino incluso de todo el Nuevo Testamento, porque incluso estas se estudiaron incluso antes de los evangelios. Entonces podríamos decir que son la primera escritura del Nuevo Testamento que aparece. En estas podemos citar en primeras epístolas la primera y segunda cartas de San Pablo a los tesalonicenses. Les había dicho también la anterior ocasión o hace un tiempo que la segunda carta a los tesalonicenses algunos consideran que es posterior, incluso que se escribió después de la muerte de San Pablo, pero bueno, lo que tenemos claro es que hace referencia a tiempos previos incluso a la escritura del Evangelio. Aparecen también en un segundo grupo lo que llamamos las grandes epístolas, y cuando decimos grandes no es propiamente por su tamaño, aunque sí son las más significativas. Ahora bien, vamos a decir que aquí están Romanos, Corintios y Gálatas. Ahora, alguno de ustedes me dirá, profe Mauricio, pero Gálatas es bien pequeña, es como de 6 capítulos o 7 capítulos, y tienen razón, es pequeña, pero se pone con las grandes epístolas de Romanos y Corintios por el parentesco temático que tiene con la carta a los romanos. Entonces, podríamos decir que si yo voy a leer la carta a los romanos y voy a leer la carta a los corintios, la siguiente a leer sería la carta a los gálatas, por el parecido temático que tiene. Entonces podríamos decir que es como una continuación. El tercer modelo o tipo de epístola es la que se escribe desde la prisión. Entonces, bueno, ya recordamos a San Pablo, ¿verdad? A San Pablo prisionero en la isla de Patmos. No, perdón, San Pablo estuvo prisionero en Roma, perdón, y en Jerusalén. Y él desde ahí escribe al pueblo con la finalidad de que no se desanimen. Recuerden ustedes que el hecho de tener a San Pablo preso era un dolor para la comunidad cristiana. Ahora bien, muchos pensaban, ¿verdad?, que en algún momento todas las cartas procedían de Roma. También, como él estuvo preso en Éfeso, se cree que en realidad la mayoría de ellas, o las 4 siguientes epístolas que voy a mencionar, fueron hechas desde la prisión de Éfeso. Sin embargo, como no tenemos la dirección de donde fue remitida la carta, entonces no podríamos asegurarlo, pero sí se entiende, según la redacción, que San Pablo estaba prisionero. Y vamos a citar la carta a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses y la carta a Filemón. Son las 4 cartas o epístolas de la prisión. Vamos a ir a las epístolas pastorales. Cuando hablamos de una epístola pastoral, nos hacemos referencia a aquellas que tienen un tono directivo, cercano, pedagógico, con un enfoque muy concreto, muy directo. Son cartas que dan instrucciones de cómo debía vivirse el cristianismo en la época, cómo debía vivirse la fe. Estas son 3. La primera y segunda carta a Timoteo y la carta a Tito. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, estas epístolas pastorales son relacionadas con manuales de instrucción. De hecho, que cuando tenemos la oportunidad de leer a Timoteo, procedo a leer a Timoteo, descubrimos esa orientación. Ahora, nosotros en la Iglesia Católica, con mucha frecuencia, cuando tenemos un grupo de catequesis o tenemos un grupo de servidores de la iglesia, compartimos los contenidos de las cartas de San Pablo a Timoteo. ¿Por qué, profe? Bueno, vamos a encontrarles una. Voy a ir a la primera carta a Timoteo. Vamos a ver. Y solamente voy a leer los resaltados o los títulos que aparecen antes de los contenidos. Nos tomaría mucho ratillo. Lo primero que empieza hablando San Pablo en la carta a Timoteo, bueno, es el saludo. Toda carta tiene un saludo, ahorita vamos a hablar de eso. Y luego ya a partir del verso 3, en el capítulo 1, empieza a hablar de los falsos maestros, empieza a dar advertencias.
de quiénes son los que tienen la sana doctrina y quiénes son los que tienen una falsa doctrina. Ya desde el tiempo de San Pablo había falsos profetas. Podríamos decir que ya a partir del capítulo 2 siguen esas recomendaciones y en el capítulo número 3 habla acerca de los obispos y los diáconos. Bueno, cuando hablamos de los obispos y los diáconos de esa época eran hombres como este servidor, casados con hijos, que eran elegidos para un puesto de servicio en la iglesia, como obispo o como diácono, como servidor. Entiéndase el obispo no en un orden jerárquico, porque en esa época estaban los apóstoles y sus sucesores. Piensa en el obispo desde una perspectiva administrativa, laboral, de servicio, de entrega. Y entonces, por ejemplo, en el capítulo número 3, verso 1, dice, si alguien aspira al cargo de obispo, no hay duda de que ambiciona algo muy eminente. Es necesario, pues, que el obispo sea irreprochable, casado una sola vez, casto, dueño de sí, de buenos modales, que acoja fácilmente en su casa y con capacidad para enseñar. Y ahí siguen las prescripciones. No debe ser bebedor ni peleador, sino indulgente, amigo de la paz, desprendido del dinero, que sepa gobernar su casa y mantener a sus hijos obedientes y bien criados. Pues si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá guiar a la asamblea de Dios? Oye, eso es San Pablo hablando en la primera carta de Timoteo, en el capítulo número 3, de las características así básicas de un servidor de la iglesia, de un obispo, de un director de una asamblea. Imaginen ustedes que hoy, por ejemplo, a los que somos colaboradores en la iglesia nos pidieran todos esos detalles y el padre nos llamara y diga, bueno, Mauricio, vamos a ver si usted es un buen marido. Y ya empiezan a llamar a mi esposa y le preguntan que si soy bueno, que si soy un marido que atiende siempre a sus consejos, que si soy un marido obediente. Y ya mi esposa debe estarse riendo en su habitación porque ella siempre me escucha ahí de repente. Claro, es que el puesto de servidor en la iglesia es muy importante que sea desempeñado por personas que sean un testimonio, que manifiesten públicamente y en su vida privada también que son servidores de Cristo, que tienen esa identidad cristiana. De ahí que muchas veces cuando en las parroquias el padrecito o el párroco llama a los lectores o a los ministros y les jala el aire, como decimos, o nos llama la atención, dice, bueno, ustedes tienen un servicio dentro de la iglesia muy importante, la proclamación de la escritura o impartir el cuerpo de Cristo como ministros. Entonces les exijo, y así dicen algunos párrafos, les exijo un testimonio coherente al servicio. Entonces, eso es algo que todavía hoy se conserva. Sin embargo, les soy honesto, no son tan estrictos como en el tiempo de San Pablo. Esas son epístolas que diríamos pastorales y leeríamos un montón de cosas ahí porque habla acerca del respecto a las viudas, consejos propios a Timoteo y los presbíteros, todos. Habla de cómo debe ser la convivencia en la comunidad y cuál es el perfil, diría ahí tal vez algún profesional que conozca de recurso humano o algo por decirlo, el perfil del servidor, el perfil del colaborador en la iglesia. Entonces, ahí es donde encontramos esos elementos. Vamos a pasar a una epístola que aparece ahí sola, que es la epístola a los hebreos. Sabemos que es desconocido su autor, pero está dirigida a personas que están familiarizadas con el Antiguo Testamento. Podríamos decir, sí, dirigido aparentemente a sacerdotes judíos. Recuerden que algunos sacerdotes, maestros de la ley, creían en Jesús y veían en él a un verdadero profeta y algunos después creyeron en él como Mesías, convirtiéndose al cristianismo. Por ende, la carta a los hebreos está plasmada, está llena de estos elementos que serían fáciles de entender para un estudioso de la escritura. De hecho, que si nosotros vemos la carta a los hebreos en el capítulo número 3, hace referencia, hermanos santos que gozan de una vocación sobrenatural, fíjense en Jesús, el apóstol, el sumo sacerdote de nuestra fe. Él merece la confianza de Dios que le dio este cargo, lo mismo que lo mereció Moisés en la casa de Dios. Oye usted, citan a Moisés y comparan a Jesús con Moisés para dar validez al testimonio de Jesús. Entonces, claro, para los judíos, bueno, permitan, perdón,
para los hebreos de la época. Escuchar precisamente una referencia de Moisés es esa referencia en la que se entiende, en la que se comprende propiamente esa relación de Jesús como un nuevo Moisés. Pero bueno, eso lo vamos a ver en los evangelios también. Vamos a seguir. Finalmente aparecen las epístolas o cartas católicas o universales. Recuerden que la palabra católico significa universal. Son conocidas de esta manera debido a que tenían un sentido meramente eclesial, o sea, para toda la iglesia, y eran compartidas, vamos a decir, cronológicamente al final del siglo I. O sea, junto con el Evangelio de San Juan y el Apocalipsis fueron de las últimas en ser escritas. La Biblia, sin querer ser cronológica al 100%, también las anota. Están las cartas de San Pablo, luego vienen la carta a los hebreos y aparece ya después la carta de Santiago, aparece la carta de San Pedro, aparecen las cartas de San Juan. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas epístolas católicas o universales, estamos refiriéndonos de aquellas que están hechas o pensadas para toda la iglesia. Y esto, yo diría, en aras a estandarizar el culto o la fe de todos los cristianos de la época. Entonces, decimos ahí, bueno, y San Judas, se me olvidaba la carta, perdón, de Judas, se dice de Judas, pero no se dice San Judas, la carta de Judas. Ahora bien, hasta ahí yo diría, todos bien. Si hay alguien que quiera levantar la mano, quiera hacer una preguntita, con toda confianza, ¿verdad? Es que yo a veces agarro velocidad cuando veo pasar el tiempo. Hasta el momento todo bien. Todo eso que he dicho de estas epístolas, de este tipo de cartas, yo se los voy a compartir en el resumen para que no corran mucho copiando y eso, porque yo a veces hablo muy rápido. Pero sí, la mayor parte de lo que digo está en el resumen, porque a veces digo algunas cosillas de más que se me vienen a la cabeza y me acuerdo, pero tranquilo, lo más importante, lo esencial está ahí en el resumen. Profe, buenas noches, Rita. Buenas noches. Es para preguntarle si usted sugiere, digamos, o recomienda leer en algún orden específico estas cartas. Muy buena pregunta, doña Rita, muy buena pregunta. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, hemos dicho anteriormente empezar con el Evangelio o con los Evangelios, siguiendo el orden. Y yo les he dicho, después de los Evangelios, pasar al Hechos de los Apóstoles, después de Lucas, leer Hechos de los Apóstoles y luego San Juan, para llevar el orden cronológico de los 4 Evangelios. Ahora sí, esa pregunta del millón de colones es definitiva, ¿verdad? Se ganó el millón de colones, doña Rita, por esta pregunta. Yo recomiendo siempre iniciar con las cartas de San Pablo en el orden en que aparece. Es importantísimo porque Hechos de los Apóstoles nos hace referencia a los viajes de San Pablo. Entonces nos va a dejar enlazados. Hechos de los Apóstoles nos une con la carta a los romanos, con la carta a los corintios, con las cartas de San Pablo. Entonces, si yo le quisiera invitar a desarrollar un orden, diría primero las cartas de San Pablo y luego lo que serían estas epístolas católicas o universales. En aras a mantener siempre una misma línea. Hay un detalle con San Pablo y sí quiero tal vez denotarlo ahí, doña Rita, para que lo tenga presente. Trate de hacer la lectura en el orden en el que aparecen en la Biblia. Como lo dije ahora, no es propiamente el orden cronológico en el que se escribieron, porque si no tendríamos que ir primero a Tesalonicenses. En el orden en el que se pusieron o se colocaron en la Biblia, es un orden, vamos a decirlo, que coincide con los viajes cronológicos de San Pablo. Entonces podríamos decir que lo que nos hacen es conducirnos por los viajes de San Pablo, el primero, el segundo y el tercer viaje en un orden, como están escritos los libros. De hecho, que yo les había contado que a mi hijo le pusieron una tarea de hacer como una especie de croquis escribiendo cuáles fueron los pueblos, en qué cita decía, dónde fue que estuvo San Pablo. Qué señora tarea fue esa, pero muy interesante porque le ayuda a uno a conocer todos esos pueblos en los que anduvo San Pablo. Así que la respuesta concreta, doña Rita, empezamos con las cartas de San Pablo en el orden en el que aparecen en nuestra Biblia católica. Que Muchas también gracias. con mucho gusto. Que también las Biblias no católicas las tienen en el mismo orden, porque las tomaron de la Vulgata Latina, que es de donde nosotros tomamos todas nuestras escrituras. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente filmina.
Y vamos a pasar a la siguiente filmina. Las características de una carta. Bueno, vamos a decir que sí, sigue la estructura tradicional de una carta, donde aparece en primera instancia un saludo inicial, procediendo a presentar al autor y enviar unas indicaciones al destinatario. Tengo por aquí la segunda carta a Timoteo, y en el capítulo 1, versos 1 y 2, tiene lo que llamaríamos el saludo inicial. Dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por decisión de Dios que nos prometió la vida en Cristo Jesús, a su querido hijo Timoteo, vengan sobre ti de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor, la gracia, la misericordia y la paz. Esos son los versos 1 y 2 de la segunda carta a Timoteo. Esa es la introducción o el saludo inicial. Luego viene la segunda parte, que es el texto o cuerpo de la carta. Les he dicho que con gran frecuencia vamos a encontrar una motivación y una exhortación. La motivación es porque Pablo en ocasiones empieza las cartas felicitando por el trabajo que se está haciendo, pero en otras empieza esa parte del cuerpo del texto exhortando a un cambio. Entonces veamos este caso propio de la segunda carta a Timoteo que tengo acá, en el verso 3. Ahí viene el texto, el cuerpo. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con conciencia limpia como mis antepasados, perdón. Cuando constantemente te recuerdo en mis oraciones noche y día. Al acordarme de tus lágrimas, siento un gran deseo de verte para llenarme de alegría. Recuerdo tu fe sincera. Así eran tu abuela Loide y tu madre Eunice, y estoy convencido de que la recibiste de ellas. Ellas fueron las que le llevaron la carta a Timoteo. Ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Por eso, ahora sí, te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos, o sea, el Espíritu Santo. Porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza y de amor y de buen juicio. No te avergüences, pues, del testimonio acerca del Señor ni de mí al verme preso. Al contrario, sufre por el evangelio sostenido por la fuerza de Dios. ¡Wow! Pablo empieza de una forma verdaderamente profunda. Lo llama a no tener un espíritu de timidez y en otras traducciones de cobardía. Le habla de tener una fe firme, de avivar el Espíritu Santo que recibió por la imposición de manos de San Pablo. Y cuando hablamos de reavivar el Espíritu Santo, es como cuando uno va a una asamblea de la renovación carismática. Y si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a una asamblea de la renovación carismática, sabe lo que es reavivar el Espíritu, porque usted llega y está todo el mundo cantando, alabaré, y todo el mundo cantan y se mueven y se motivan. Luego viene una charla, un mensaje bien bonito, con una predicación muy vehemente, así muy intensa, como a veces me pongo yo. Y después viene un tiempo de oración, así muy emocional, muy emocional. No por eso es mala la oración, es que va dirigida hacia las emociones. Por ejemplo, se nos invita a perdonar a quienes nos han hecho daño, y se nos invita a perdonar y a olvidar, a dejar atrás, a seguir adelante. Y eso muchas veces produce, como por así decirlo, una sensibilización en el corazón y la gente llora. Entonces yo digo, la renovación carismática es un lugar como para ese avivamiento, como para subir baterías, no para todas las personas. A algunos les incomoda un poquito ese estilo, pero yo soy de los que vengo de esa casa, de la renovación, estuve 11 años en la renovación carismática y me dejó muchas bendiciones. Y sigo siendo renovado y sigo siendo carismático. Y como diría San Pablo a Timoteo, no me avergüenzo de los dones y los carismas. Sí, Señor, seguimos creyendo en los dones, los carismas, los milagros, seguimos creyendo en el don de lenguas, en la interpretación de las lenguas, porque es bíblico y porque está escrito y porque es la forma en que la iglesia primitiva alababa al Señor. Entonces, vean, eso es el cuerpo de la carta. Timoteo me mandó a hablar de renovación carismática. Y por último está la despedida. Voy a aprovechar esta misma de Timoteo, la segunda carta a Timoteo, para leer el texto de despedida.
capítulo número 4 y termina en el verso 19. Dice así: saluda a Prisca y Aquila y a la familia de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto. A Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Haz todo lo posible por venir antes del invierno. Te saludan Eubolo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor sea contigo, la gracia sea con ustedes. Así terminó San Pablo la carta. Los papás muchas veces no saben qué nombre le van a poner a los chiquitos, de que busquen así un texto como este, y le buscan ahí esos nombres poco complejos, pero son muy originales ya. Eubolo, Pudente, no Prudente, Pudente, Lino, bueno, yo conozco un niño que se llama Lino, que tiene mi mamá. Y así. Otros nombres típicos. Lo importante es que Pablo establece una relación personal a través de la carta. No es solamente un mensaje, sino es una relación de cercanía con ellos y se palpa en la lectura de la misma. Vamos. Muy bien. Permítame. Ahora sí. La redacción de las epístolas, o sea, ¿quiénes fueron los que las escribieron? Ahí sí es un tema que he venido anunciando, he venido hablando acerca de esto. Vamos a decir que en la época en la que nacen estas epístolas del Nuevo Testamento, era una práctica muy habitual que una persona contratara a un asistente o a un escritor, a una persona que escribiera para él. Y ahorita les digo el otro término. Amanuenses, como se llama, amanuense. Y es muy probable que San Pablo tuviese un escritor, alguien que le escribiera. Pero también se contrataban secretarios, que el secretario era otra cosa, no solo un escritor. El secretario tenía otras labores administrativas dentro del ministerio. Entonces el autor se valía de un auténtico secretario y no solo le encargaba escribir, sino muchas veces a la composición y a la redacción de la carta. Bueno, yo les quiero decir que se porten bien. ¿Qué les dirías? Entonces el secretario, utilizando las ideas de San Pablo o de San Pedro, escribía, redactaba y le decía, ¿qué le parece así? Sí, sí, dale, enviémosla así. Entonces era parte también de la autoría de la carta. Ahora, no tenemos conocimiento. En ocasiones el apóstol escribía a puño y letra una primera parte, la introducción, tal vez el saludo o la conclusión, y le daba al secretario que hiciera lo demás, o al escritor, bueno, escriba lo que le voy a decir. Entonces, es importante cuando hablamos de estos personajes que lo tengamos así. También escritas bajo un seudónimo o atribuidas a un difunto. Esto es importante porque no siempre las cartas tenían una difusión en manos amigas. ¿Qué quiere decir eso? Que si una carta caía en las manos de un enemigo, en ocasiones era bueno que llevase algún seudónimo que no llevara directamente al autor. Porque recuerden que los cristianos eran perseguidos. Entonces, incluso algunas de ellas, y como lo decía yo ahora en el caso de San Pablo, atribuidas a alguien que ya había fallecido. San Pablo falleció, pero quería decirle esto a tal grupo, y entonces su secretario recordó todo lo que dijo San Pablo, lo puso por escrito y lo envió como si fuese enviado por San Pablo, ¿verdad? Aunque San Pablo propiamente no la firmó o no le puso el visto bueno, pero sí está el secretario o el escritor a nombre de el difunto enviando el mensaje. Muy bien, vamos a ver si estamos a tiempo. Vamos a volvernos acá una más. Ok, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna observación? Estamos en el cierre propiamente. Dicen por ahí, no, solo las ganas de leer las cartas, a ver qué nos dicen. Adelante, don Mario, doña Daniela. Hola, muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, Sí, ¿qué tal? cuando menciona, digamos, que no debemos de tener rencor y algunas otras cosas que nos
que nos quitan un poco de tiempo espiritual. Volviendo un poco atrás, una de las cosas y de las lecturas que más me ha ayudado a mí es no tiene nada que ver con la presentación actual, sino que es en referencia a las palabras suyas, en el Éxodo 23 del 1 al 10. Cuando empecé a leer esa parte, sí sentí que tenía que hacer algo. Y es en referencia a lo que usted acaba de decir de que hay que olvidar muchas cosas y hay que seguir adelante. Sería eso. Muchísimas gracias, don Mario. Muy bien. Sí, importante los pasajes de la escritura. Bueno, la escritura está viva. Hoy nos habla. Y mañana, dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 15 años, nos va a seguir hablando. Y va a seguir tocando a las puertas de nuestro corazón. Y sí, estaba leyendo, buscando el Éxodo 23. Y coincido con usted. Es una llamada a las puertas de nuestro corazón. En ese momento, Dios le habla al pueblo de Israel. Y nosotros, como descendientes de ese pueblo, como hermanos en Cristo Jesús que somos, recibimos esas enseñanzas para nosotros. En ocasiones la gente dice, no, es que eso fue escrito para otras personas o para otros grupos, pero no. La Sagrada Escritura es un mensaje, siempre digo, y estaba hecho para toda la iglesia. Y nosotros hoy, como seguidores de Cristo, tenemos también esa vocación o ese llamado a escudriñar la escritura y descubrir en ella el mensaje que Dios tiene para nosotros. ¿Algún otro comentario, alguna otra participación o duda? Todo clarito. Muy bien. Bueno, entonces vamos a pasar. Perdón, tengo ahí una. Disculpe, Danele, Adelante, adelante. tengo me entró como una pequeña curiosidad. Diga. Con referente a todas las cartas, se supone que son las que vienen aquí en la Biblia, ¿verdad? Pero hay, ¿cómo le digo yo? Otras, aparte de todas estas escritas en la Biblia. O sea, que Sí, se sepa que existen otras que no las incluyeron dentro de la Biblia. sí, correcto. Muy buena pregunta, doña Daniela. Es cierto, existen evangelios que son no canónicos o apócrifos, habíamos dicho el nombre, quiere decir ocultos. Existen diferentes libros, podríamos decir, alusivos al Antiguo Testamento, que también son ocultos o apócrifos, y también existen cartas, hechas en el tiempo, en el siglo I, pero ahí vamos a hacer la diferencia. El colegio apostólico o los apóstoles y sus descendientes no las consideraron como parte del canon o parte de la lista de los libros que componen el Nuevo Testamento, porque en algún elemento no eran coherentes con la unicidad del resto de la escritura. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que desde Génesis hasta Apocalipsis existe una coherencia completa. No existe una sola contradicción. En los 73 libros que componen la escritura, escritos en más de 2000 años, con más de 2000 años de diferencia unos y otros, no existen contradicciones, no existen elementos que uno diga, ay, es que no, ninguno. Esa es la gran, ese es un principio que se utilizó, que se denominaba principio de canonicidad. El primer principio era que los apóstoles y sus sucesores dijesen, el Espíritu y nosotros hemos dicho, esto es parte de la Escritura. Ese es el primer elemento. El segundo elemento de canonicidad es el hecho de que sea coherente con el resto de la Escritura. Entonces, ahí aparecerán algunos escritos y les digo, algunos apócrifos que son muy lindos, muy llamativos, pero que por algún elemento, uno u otro o más de uno, no fueron incluidos dentro de ese canon o dentro de esa lista. Entonces, ahí es donde podríamos decir que sí existen. Yo personalmente no recomiendo leerlos porque a veces nos confunden. En las librerías de libros usados usted va a encontrar de eso por montones, pues la gente los compra por curiosidad, pero después de leerlos ya vieron que no era todo lo que decían, entonces los terminan llevando a las compras, compraventas de libros, pero yo, con todo el respeto que me merecen esos textos, y les digo, he leído varios de ellos,
Ya en mi punto, yo no leería ninguno, no perdería mi tiempo leyendo eso, porque sabiendo que tengo la escritura con tanta riqueza, sería una lástima, ¿verdad? Pero sí es un elemento cierto que existe en otras cartas. ¿Alguien más? Ok. Vamos a pasar a la oración, no sin antes comentarles que esta semana, el día de ayer, partió a la casa del padre el hermano Fernando Murillo. Él es un salesiano Don Bosco, que bueno, falleció. Él estaba muy viejito, él tenía más de 90 años, estaba en la residencia de religiosos que tenemos ahí en San José, en Barrio Don Bosco, hay una residencia. Ahí están los sacerdotes muy viejitos y están los hermanos religiosos como él, que ya están muy viejitos. Entonces ellos vienen a vivir aquí. Tenemos una residencia en Costa Rica y otra en El Salvador. Entonces se lleva a diferentes lugares. Él falleció y hoy se llevó a cabo la misa y el funeral. Por si acaso oyen, el hermano Fernando Murillo, salesiano Don Bosco. Esperemos ya que esté celebrando con Don Bosco, porque Don Bosco dijo, los veo en el paraíso. Fue lo último que dijo Don Bosco. Yo me imagino que Don Fernando hoy dijo, nos encontramos en el paraíso. De seguro eso le dijo a Don Bosco. Yo tengo la fe de que así sea. Así que hoy en nuestra oración, y hacemos una oración de cierre y todo, tengamos en cuenta el alma de nuestro hermano Fernando Murillo, para que Dios lo tenga en su santa gloria y que a los que lo aman, son su comunidad, los hermanos salesianos, les dé la fuerza, la paz y esa certeza de la Pascua que él está viviendo, y también a los familiares que todavía tenía con vida. Entonces, que sea para ellos una paz saber que este hombre de Dios está ya en encuentro con el Padre. Les invito a que oremos diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, perdón, Señor nuestro Dios, tú quieres ser nuestro Dios y quieres que seamos tu pueblo. Danos la integridad interior y el poder para discernir y rechazar todo lo que no viene del corazón, para que todo sea genuino entre nosotros. Entonces, no entrarán ni mentiras ni engaños, y la honestidad y la bondad brotarán de nuestros corazones para la gloria de la verdad, la gloria del Evangelio y la gran esperanza que das por medio del Evangelio. Guarda nuestros corazones, protege el bien que está sembrado en ellos para que crezca, prospere y dé fruto. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir la presentación y voy a detener la grabación.